ahí. Sí. Entonces, hay una gratitud inmensa hacia la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Quito, a la Cámara de Comercio de Quito y obviamente también al Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional de París, capítulo Ecuador, que es ICC, de la cual también formo parte. A ti, sobre todo, siempre por la amistad, por el cariño, por la predisposición en apoyar. Y bueno, vamos a entrar al tema. La idea es desarrollar una jornada en la cual podamos conversar, podamos intercambiar información, intercambiar algunos criterios respecto a este tema, ¿no? Respecto a la optimización de costos en logística, básicamente enfocado a temas relacionados a las exportaciones. Bien es cierto que en estos momentos que estamos viviendo, en esta situación que vive el mundo, eh, estamos teniendo algunos cambios interesantes y unas dinámicas que se están ajustando de acuerdo a esta coyuntura que va durando más de un año y que no tenemos certeza qué tiempo vaya a durar. Pero si algo es cierto y algo hay que revisarlo y hay que analizarlo, es que los países necesitan ir mejorando su posicionamiento en el mundo, colocando sus productos en el exterior y obviamente buscando nuevos mercados. La generación de divisas hacia un país tiene un importante factor a considerar y es el de las exportaciones. El hecho de recibir divisas por efecto de exportación viene a generar un aporte importante en la balanza comercial de nuestros países y eso implica obviamente que apoyen justamente a la balanza comercial y creo que las políticas que se están estableciendo con la nueva administración que tiene el país están enfocadas hacia eso. Primero que nada, quiero invitarles a que con confianza realicen sus preguntas, planteen sus inquietudes. La idea es que este webinar tenga la mayor interacción posible. Hay 50 personas, lo cual me parece un número interesantísimo. Y obviamente, sobre todas las cosas, me gustaría interactuar respecto a inquietudes, preguntas, comentarios, sugerencias e inclusive cuestionamientos de los planteamientos que yo voy a desarrollar en esta charla que estamos empezando. ¿Sí? Tomé como referencia una frase de Albert Einstein que me parece súper interesante. Dice, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Y lo que vamos a compartir es información. ¿Sí? Voy a compartir información, voy a compartir algunos enlaces con algunos datos, alguna información relevante sobre el tema. Vamos a invitarles a interactuar con una plataforma que se llama Slido y obviamente tratar de que esta hora sea didáctica, sea interactiva, sea divertida también si quieren, a efectos de que podamos intercambiar alguna información que sea de utilidad. Obviamente desde un punto de vista conceptual, ¿sí? Vamos a ir reforzando ciertos conceptos relacionados a la logística, a la cadena de suministros, al tema de exportaciones y obviamente a buscar los mecanismos a través de los cuales yo puedo mejorar mis costos en la logística, ¿sí? Solicitarles, por favor, un poquito de cuidado con el audio para efectos que no hay interrupciones. Y reitero, si alguien desea participar, tienen la posibilidad de levantar la mano o tienen el chat y podemos interactuar con el mayor de los gustos. ¿Ok? Bueno, voy a empezar con una dinámica muy sencilla respecto a una encuesta súper rápida que me va a permitir validar si si está operativa mi plataforma de consultas que se llama Slido. Únicamente voy a hacer una pregunta introductoria general a efectos de verificar cómo está funcionando. Esto se llama Slido, es una plataforma gratuita que sirve para hacer encuestas. Se llama Slido y obviamente he creado una encuesta corta. ¿Sí? La primera pregunta es para sondear, para ver cómo está funcionando, cómo nos vamos a conectar. ¿Sí? Entonces, les invito a todos a digitar slido.com o si no, pueden escanear el código QR que está en la pantalla y voy a hacer una pregunta general para ver cuáles son las expectativas. Esta propuesta de webinar se la lanzó con mucho gusto
a través de la Cámara de Comercio de Quito. Entonces, obviamente, la idea es tener una retroalimentación. Voy a soltar la primera pregunta. Esta es para sondear un poco nada más el ambiente, ¿ok? Para calentar motores, como podríamos decir, ¿ok? Listo. Voy a soltar. Dice, principal expectativa para este webinar. Recuerden, slido.com, el código es CCQ, Cámara de Comercio de Quito, CCQ. Entonces, siéntanse en la libertad de colocar en la pantalla de su celular o del dispositivo del cual se hayan conectado. Muchas gracias. Tenemos una respuesta. Son anónimas estas respuestas. Es únicamente para un sondeo, ¿ok? Dicen aprender, chévere, ¿sí? Vamos a aprender algunas cosas interesantes. Vamos a compartir alguna información muy interesante, ¿sí? Tenemos una respuesta. Actualizar conocimientos. Muchas gracias. Tenemos dos respuestas. Tenemos 56 personas. Vamos a ver si les motivamos y por ahí sorteamos algún cupo, algún curso, sorteamos un libro, veamos qué vamos a sortear. Si llegamos a 50 respuestas, veamos si logramos sortear algo para que se puedan enganchar todos y esta dinámica sea mucho más práctica. Aprender a exportar, saber detalles para exportar, aprender procesos, aprender más logística, gracias, aprender costos. Chévere. Se pueden repetir las frases, no hay ningún problema. Cuando se repitan las frases se va a volver más grande, entonces pueden repetirlas, no hay ningún problema. Como les dije, esta primera pregunta es para verificar el funcionamiento de la plataforma, ¿sí? Aprender, actualizar conocimientos, conocer nuevos mecanismos, chévere. Analizar costos, súper interesante. Sí, tenemos 9 respuestas. ¿Qué más? Conocer más sobre exportaciones, aprender, interesante. Vamos con 10. Recuerden el ofrecimiento. Si llegamos a 50, vamos a sortear un libro. ¿Les parece? Vamos a sortear un libro de Incoterms. Es más, ya, listo. Estamos generosos hoy día. Si llegamos, no 50, llegamos a 40. Si llegamos a 40, vamos a sortear un libro de Incoterms. Depende de ustedes, ¿ok? Vamos a darles un minuto más para poner las respuestas. Su expectativa respecto a esta charla, este webinar, ¿por qué se inscribieron? ¿Qué les parece el tema? ¿Qué expectativa les genera? ¿Ok? Bueno, como que nos quedamos un poquito con las respuestas. Slido.com/CCQ. ¿Ok? Bueno, voy a ir avanzando y de todas maneras va a quedar planteada ahí para que puedan ir respondiendo. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la premisa fundamental? ¿Qué está sucediendo actualmente con los procesos de exportación? Y generalmente suele ser mi inicio siempre. ¿Por qué? Porque hay que determinar desde el punto de vista conceptual dónde estamos. Hablamos de una logística integrada. La idea de que todos estos eslabones o esta cadena logística, ¿sí?, esté integrada, ¿sí? Vaya funcionando de manera secuencial, vaya funcionando de manera sincronizada. Y eso nos va a permitir una exportación exitosa. Pero para lograr aquello, ¿cuáles son las premisas fundamentales que debo tener claro? Una de las premisas fundamentales es comprender dos conceptos, el de cadena de suministro y el de logística, ¿sí? Más de uno debe haber escuchado esta frase ya en algunas ocasiones. Hablar de cadena de suministro y hablar de logística. La pregunta es, ¿cuál es el alcance? ¿Qué es logística? ¿Qué es cadena de suministro? ¿Cuál es el alcance de la logística? ¿Cuál es el alcance de la cadena de suministro? Entonces, ahí es donde va mi segunda pregunta con mi Slido, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda pregunta. Llegamos a 12 respuestas gracias a quienes contestaron la pregunta. La segunda pregunta dice, y ahora sí, esta sí ya va como parte del evento, esta ya es parte de la temática. Desde el punto de vista conceptual, lo mayormente aceptado es, opción 1, que la logística forma parte de la cadena de suministro. Opción 2, la cadena de suministro forma parte de la logística. Opción 3, la cadena de suministro y la logística no tienen relación, son diferentes áreas, trabajan de forma diferente. Entonces, tienen la opción de elegir la 1, la 2 o la 3. ¿Cuál es
su respuesta. Respecto al punto de partida, el punto de partida es conceptual. Necesitamos comprender cuál es el alcance de la logística, cuál es el alcance de la cadena de suministros, cuáles son las diferencias, porque en función de aquello puedo actuar. ¿Qué significa optimizar? Optimizar significa mejorar. Optimizar significa perfeccionar. Optimizar significa lograr un mejor o un mayor manejo. ¿Sí? ¿Ok? Estimada Patricia, estamos en slido.com, ¿sí? Pueden ingresar a esta página, slido.com, y colocan el hashtag CCQ y van a poder interactuar con nosotros. ¡Qué chévere! Vamos por 13 respuestas. Recuerden, estas respuestas son anónimas, ¿sí? Estas respuestas son anónimas, ¿sí? De tal manera que las pueden responder. Vamos 14. Sí, vamos a darles 30 segundos más. Veamos a qué número llegamos. ¿Sí? Desde el punto de vista conceptual, lo mayormente aceptado es que la logística forma parte de la cadena de suministro. La cadena de suministro forma parte de la logística, o que la cadena de suministro y la logística no tienen ninguna relación. Tenemos 14 respuestas. Ok, vamos a ver cómo se está inclinando la balanza. Chévere, tenemos un 57% que dice que la logística forma parte de la cadena, no sabemos. Un 27% que dice que la cadena forma parte de la logística, y un 18% que dice que la cadena de suministro y la logística no tienen relación. Son áreas diferentes, cada una trabaja por su lado. Ok, tenemos 17, vamos si llegamos a los 20. Cindy nos dice la cadena de suministro forma parte de la logística. Muchas gracias. Podríamos ahí poner otro voto. La cadena de suministro forma parte de la logística, nos dice Cindy. ¿Sí? Ok, me faltan 2 votos. Estamos en 20 y cerramos la votación para ver cómo estamos. Ok. 18, me falta 1, 19. Tenemos 20. ¿Se anima alguien más? Ok, listo. Vamos a cerrar ahí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, la logística forma parte de la cadena de suministro. ¿Sí? La logística forma parte de la cadena de suministro. ¿Por qué es importante tener claro este concepto? Porque en ocasiones vamos a tener problemas con nuestra logística y obviamente debemos tener claro cuál es el alcance de esta logística. Y aquí quiero compartir obviamente mi imagen. La presentación se las vamos a hacer llegar, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, logística y cadena de suministro no son lo mismo. Aquí tenemos un proceso, de manera general, un proceso de... Aquí hay una planta, aquí hay una empresa, tiene un almacén de materiales, tiene proveedores y a su vez los proveedores tienen sus proveedores. Imaginémonos una planta que fabrica neumáticos, llantas, neumáticos, tiene un almacén de materias primas. La materia prima del neumático es el caucho, y el caucho viene de una planta, de un árbol. Árbol, materia prima, llanta. Se almacena el producto en una bodega, se transporta hacia un centro de distribución y probablemente este transporte sea un transporte de importación y hay un cliente. Este cliente es el almacén. Vamos a imaginar, este es el almacén que vende llantas, ¿sí? Este es el almacén que vende llantas. ¿Y quién es el cliente del cliente? El cliente del cliente son ustedes, son los consumidores. ¿A quién le compró ese almacén las llantas? Le compró a una planta, ¿sí? Y esa planta tuvo unas materias primas entregada por unos proveedores, y a su vez esos proveedores tienen otros proveedores. Y ahí es donde hablamos del proveedor y el cliente del cliente. Si lo enfocamos de esta manera, nosotros tenemos aquí el famoso concepto de cadena de suministro, fuentes primarias de abastecimiento. Aquí tenemos los eslabones de esta cadena y obviamente esta cadena permite los movimientos, el traslado, el transporte, la interacción entre las fuentes de abastecimiento y el cliente final. Este cliente final
busca que el producto esté a tiempo y completo, y es por eso que ahí es donde nace este concepto de cadena de suministro. Es una cadena, si lo vemos, es una cadena. Entonces, ¿dónde se puede romper esta cadena? Se puede romper en cualquier lado. ¿De qué depende? De la fortaleza de los eslabones, ¿sí? De la fortaleza de cada uno, de los argollas, de los aros, de los eslabones de la cadena. Entonces, en cualquier lugar que se rompa, la consecuencia es la misma, donde quiera que se rompa. La consecuencia es la misma. Se rompe la cadena y a la final el cliente queda desabastecido, queda insatisfecho. Esa es la premisa del concepto. Ahora, ¿por qué es importante tener claro este concepto? Es importante tener claro este concepto porque obviamente la logística se encarga de la interacción que existe entre proveedores y clientes. Ese es el campo de acción de la logística. Ese es el alcance de la logística. Relaciones entre proveedores y clientes. ¿Y cuál es la diferencia con la cadena de suministro? La diferencia con la cadena de suministro viene a ser porque, obviamente, la cadena de suministro tiene un alcance más amplio. La cadena de suministro abarca proveedor del proveedor, cliente del cliente. Fuentes primarias de abastecimiento. Entonces decíamos aquí, el árbol de caucho, la plantación de caucho, neumático, almacén que vende neumáticos, cliente o consumidor final. La razón de ser es el cliente, pero hay que tomar en cuenta que hay un cliente al cual abastece la empresa y hay un cliente, el cliente es el consumidor final. En muchas ocasiones no necesariamente los dos conceptos son lo mismo. Es el punto de partida. ¿Por qué es tan importante este punto de partida? Porque obviamente en esta logística hay muchos actores y en toda esta logística hay unos costos. Hay unos costos y hay unos riesgos. Esos costos y estos riesgos forman parte de esta logística que necesitamos analizar, que necesitamos estudiar, que necesitamos comprender para poderla gestionar y poderla optimizar. Esa es mi premisa principal. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. Al parecer todavía no, mi Robert, pero sí tengo más, aquí estamos pendientes. Avanzamos entonces, con mucho gusto. Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede en las empresas actualmente? En ocasiones, los proveedores que tiene la empresa exportadora no son problemas netamente de la exportación o netamente de la importación. Si vemos aquí está la empresa exportadora, porque en ocasiones se abastece o depende de productos, de insumos, de materias primas que son importadas. Por eso es importante este concepto. Hay importaciones que llegan e intervienen en el proceso productivo y a la final terminan siendo parte del producto de exportación. ¿Dónde pueden fallar los costos? Pueden fallar en cualquier lado de esta cadena logística. Pueden fallar en el proceso de importación, pueden fallar en el proceso de abastecimiento, pueden fallar en el proceso de transporte, puede fallar en el proceso de embalaje. ¿Cómo vamos a enfrentar esta cadena logística para efectos de optimizarla? El concepto es sencillo y el Centro de Comercio Internacional realizó un estudio a nivel global y la principal falencia que tienen las pymes exportadoras es la gestión de su cadena de abastecimiento. Es decir, ¿cómo elijo proveedores? ¿Cómo elegí los proveedores que me entregan el producto? ¿Cómo elegí el producto que estoy importando? Y aquí hay un concepto interesante porque esto viene desde aquí hasta acá, ¿sí? Y a la final llega el cliente. Entonces, el que tenga similitud, porque esto esté de bajada, no sé, digamos con un río, esto se llama aguas arriba, ¿sí? Esta parte de acá se va a llamar aguas arriba, ¿sí?
y esta parte de acá se va a llamar aguas abajo. Entonces, igual que en un río, si lanzo pintura, disculpen el ejemplo, si lanzo pintura en un río aguas arriba, la pintura va a manchar el río también aguas abajo. Entonces, este concepto es básico comprender. ¿Por qué? Porque lo que sucede aguas arriba va a afectar al proceso logístico aguas abajo. Ejemplos, ¿sí? Ejemplos. La exportadora de, no sé, exportador de uvillas que necesita cajas de cartón. Las cajas de cartón en ocasiones son de pulpa virgen de papel. La pulpa virgen de papel es importada. ¿Por dónde ingresa? Es una importación de papel que llegó a un proveedor, ¿sí? Y si llegó fuera de tiempo o si llegó tarde, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la caja para la uvilla? Va a llegar tarde. Si tengo etiquetas, ¿sí? Si tengo etiquetas y el proveedor se retrasó en la entrega, va a afectar aguas abajo. Si la calidad del pegamento de las etiquetas no fue la especificada, va a afectar aguas abajo. Si el proveedor no entregó la cantidad correcta de pallets, necesito 10 pallets y el proveedor, no sé, 100 pallets para 10 contenedores y el proveedor entregó solo 95 pallets. Ese aguas arriba va a afectar aguas abajo. Por eso es importante comprender este concepto. Por eso es muy importante comprenderlo porque de esa manera podemos aplicarlo y optimizarlo. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de esta primera parte de lo que estamos conversando? Que durante todo este proceso hay proveedores que abastecen a tus proveedores. Hay un almacén, hay una planta, un almacén, un transporte, un centro de distribución, un transporte internacional, si quieres, hay un cliente. Todo este proceso es interdependiente. Todo este proceso debe funcionar sincronizadamente. Un ejemplo muy sencillo, una sinfónica, una orquesta, ¿sí? Una orquesta. Cada uno de los miembros de la orquesta toca un instrumento y cada instrumento de que se quiere tocar. De esa manera logramos, ¿sí? De esa manera logramos que la canción suene bien. Es la única forma de lograr que la canción suene bien. Si cada uno de estos señores toca el instrumento como debe tocar, en tiempo, en forma, la canción va a sonar bien. Esa es la idea. Entonces, esta sincronización implica que cada uno haga lo que tenga que hacer. De esa forma podemos lograr un resultado, porque a la final lo que busca todo proceso es que este cliente quede contento, satisfacer necesidades de cliente. Ese es el objetivo final, ese es el objetivo de fondo. Y cuando hablamos de nuestros amigos exportadores, en el Ecuador hay un tema interesantísimo porque tenemos excelentes productos. Tenemos excelentes productos, pero la pregunta es, tengo el producto, ¿sí? Voy a poner este ejemplo hipotético. Aquí está un producto, voy a agarrar un producto, un ejemplo. Aquí está mi producto. Tengo el producto. ¿Qué sucede? Aguas arriba. ¿Cómo seleccioné el proveedor de los cables? Ejemplo hipotético. ¿Cómo lo seleccioné? ¿Cómo seleccioné el proveedor del plástico? ¿Cómo seleccioné el proveedor de las etiquetas? ¿Cómo seleccioné el proveedor de las cajas? Todo forma parte del producto. Si hablásemos de una bebida, o sea, una bebida hecha en base a cacao, ¿sí? Tiene una botella y esa botella la vendió un proveedor. Tiene una etiqueta que esa etiqueta la abasteció y la vendió un proveedor. ¿Qué tan alineados están los proveedores con estos procesos de tal forma que podamos obtener resultados? Esa es la pregunta clave y en ocasiones esa es la respuesta que no logramos obtener respuesta, ¿sí? Entonces, este es nuestro punto de partida. Estas exportaciones exitosas van a depender básicamente de 3 variables. De una logística eficiente y flexible, de un operador logístico que es un socio estratégico y de soluciones complementarias, ¿ok? Ese es el punto de partida que estamos planteando, ¿sí? Y voy a plantearles asimismo
la última pregunta de mi slide, ¿sí? Respecto a qué tan importante consideran ustedes que es gestionar estratégicamente la cadena de suministros de una empresa exportadora, en un emprendimiento de exportación, ¿sí? Está abierto para que puedan responder. Aquí está mi slido.com, el hashtag es CCQ, ¿ok? Para que puedan responder. Gracias. Como les dije, esto es anónimo, lo que queremos es un poquito ir validando por qué el concepto de cadena de suministro se vuelve importante, por qué en el tiempo ha ganado mayor relevancia y mayor importancia. Hace 50 años existían menos opciones de productos. Ejemplo sencillo, no sé, el agua embotellada. Yo recuerdo que en la infancia a mí me enviaban a la tienda a comprar una botella de Wittig. Tal vez los que estén por ahí con un poco más de edad se podrán recordar. El agua mineral era Wittig, ¿sí? Estoy hablando hace, ¿qué será? 35, 40 años, ¿sí? Pero con el tiempo, esto se ha vuelto importante. ¿Por qué? Porque ya no hay una sola marca de agua mineral. Ya no hay una sola marca de agua con gas. ¿Cuántas marcas de agua mineral encuentran en la percha del supermercado? ¿Cuántas encontramos? Esa sería la pregunta. Entonces, de ahí que el punto de partida viene a ser conceptual. Hoy en día hay más variedad de productos. Hay más opciones de proveedores, ¿sí? Miren, los celulares ahora se hacen de colores. Entonces, hace 7, 8 años empezaron a hacer de colores. Los celulares, no habían celulares de colores. ¿Por qué hay celulares de colores? Porque hay demanda. ¿Por qué hay demanda? Porque hay más gente, así de simple. ¿Sí? Gustos, deseos del consumidor. El planeta tiene más de 7.500 millones de habitantes y cada uno de estos habitantes tiene gustos y aficiones diferentes. Por lo tanto, obviamente va a querer tener un producto diferente. Hay más opciones, más marcas, más diversificación, ¿sí? Más demanda. Tenemos un caso interesantísimo en Galápagos con la exportación del café de Galápagos, ¿sí? Que cumple un tema de denominación de origen y obviamente esta denominación de origen implica ciertas características geográficas de un producto, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante analizarlo. Voy a compartirles un reporte interesante del Banco Mundial sobre las exportaciones, ¿sí? Voy a compartirle el informe anual sobre exportaciones del Banco Mundial, de tal manera que lo puedan revisar y lo puedan analizar para que vean cuál está siendo la tendencia respecto a las exportaciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este tipo de información es en la que me baso para sustentar que estos aspectos relacionados a los productos, ¿sí? Está en el chat para que lo puedan descargar. Estamos viendo una mayor diversificación de los productos. Eso es lo que estamos viviendo. Y al existir una mayor diversificación de los productos, la gestión que tenemos de la logística y la gestión que tenemos de nuestras cadenas de suministro también deben ser diferentes, ¿sí? El ITC también ha realizado publicaciones respecto a cómo están dándose las tendencias. Está existiendo una mayor diversificación de productos. Por lo tanto, la logística que debemos gestionar debe ser una logística eficiente. ¿Ok? Listo. Vamos a sustentar por qué logística eficiente y por qué logística flexible. Procesos logísticos, los procesos logísticos, vamos a tener un proceso logístico de entrada o logística de entrada o compras o abastecimiento. Lo que entra a la logística, lo que entra a la fabricación del producto, o si compro celulares y vendo celulares, igual, hablamos de distribución. Pero ¿qué pasa si, como decía, voy a fabricar silletas, ¿sí? De bambú, ¿ok? Y obviamente voy a necesitar importar ciertos aditamentos para decorativos para el producto, ¿sí? Voy a tener logística de entrada, voy a tener abastecimiento, voy a tener proveedores, voy a tener compras, voy a tener adquisiciones. Esa logística de entrada debe ser eficiente y debe ser flexible. Mucho más ahora con esta coyuntura de la pandemia en el cual las empresas y los negocios en ciertas ocasiones
están sacrificando costo por disponibilidad. ¿Cuál es la razón de sacrificar costo por disponibilidad? Si yo no tengo una materia prima, si yo no tengo un insumo, no puedo fabricar el producto que vendo. Si no puedo fabricar el producto que vendo, no puedo vender. ¿Sí? Y es por eso que el concepto de disponibilidad o de la flexibilidad en la cadena logística se vuelve importante. Los procesos logísticos, a su vez, también permiten hacer llegar los productos hacia los clientes. ¿Cómo hago llegar los productos a los clientes? Obviamente a través de la distribución. Tenemos una logística de salida, tenemos una logística que podemos hablar de distribución, podemos hablar de entregas, podemos hablar de cumplimientos del pedido, y eso implica un procesos logísticos de salida que también sean eficientes. Van a ser canales que se van construyendo en base a la coyuntura que tenga la industria o que tenga el sector. ¿Qué sucedió a partir del 12 de marzo que estamos en confinamiento con el COVID? Se potencializó las entregas a domicilio en motocicletas. La necesidad de la industria, la necesidad del mercado, la necesidad de los negocios, ¿sí? Generó un crecimiento exponencial de los canales digitales, consecuencia de un hecho. Y esta es la situación actual. ¿Qué está sucediendo actualmente con todos los procesos logísticos? Los canales de distribución están teniendo que acoplarse a toda esta necesidad que requiere la industria. Tenemos fenómenos interesantes de incremento de fletes, ¿sí? Poca disponibilidad de unidades para realizar transportes, requerimientos de clientes de lotes más pequeños, ¿sí? Y diversas situaciones que están sucediendo al momento. El operador logístico debe ser un socio, y aquí es un tema importantísimo, porque las ¿dónde está o estos conceptos? Aquí tengo un proveedor, aquí tengo un proveedor, y aquí tengo proveedor. Esto es lo que entra, ¿sí? Eso es lo que ingresa proceso a la planta, proveedores, ¿sí? Logística de entrada. ¿Y qué tenemos al otro lado? Al otro lado tengo logística de salida, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, tanto la logística de entrada como la logística de salida van a implicar costos, van a implicar riesgos, van a implicar que deba tener procesos óptimos, procesos eficientes. Por lo tanto, es tan importante cómo selecciono este proveedor de transporte, este proveedor de logística, este proveedor de pallets, este proveedor de etiquetas, el proveedor de sunchos, el proveedor de las materias primas del producto, el proveedor de cajas, etcétera, etcétera, porque esto a la final se empieza a convertir en una red. Todo esto, voy a hacerlo con el mismo color para que se comprenda. Todo lo que aportan los proveedores va a formar parte del producto. Va a llegar a la planta y se va a fabricar, ¿sí? Va a formar parte del producto. Y a su vez, en la parte de la logística de salida, voy a tener canales directos hacia los clientes y voy a tener canales indirectos. También voy a hacer e-commerce, que es interesante, porque aquí tengo un centro de distribución y también voy a atender a los clientes de distintas maneras. Y ahí es donde se activa otro de los conceptos importantes, que es el de la omnicanalidad, muchos canales, ¿sí? Y esta red de logística, ¿sí? Empieza a tener una interacción importantísima dentro de los negocios. Por lo tanto, no puedo definir proveedores más importantes o menos importantes, sino que probablemente lo que puedo definir es el grado de criticidad que tienen, el nivel de importancia que tienen dentro de la cadena, pero todos son importantes. De ahí que el proveedor logístico tiene una prioridad alta porque es el que se encarga de hacer llegar el producto al destino final, ¿sí? Por eso hablamos de entregas puntuales y confiables, puntuales en el plazo establecido, puntuales, ¿sí?
conforme se acordó. Y lo que está sucediendo ahora es que estamos teniendo inconvenientes en las entregas. ¿Por qué? Porque la logística está sufriendo cambios. La logística está teniendo inconvenientes para gestionarse. De ahí que el objetivo principal es buscar un operador logístico que sea un socio. Por eso lo puse aquí. Necesito un operador logístico que sea un socio. En ocasiones está sucediendo que se buscan ahorros sacrificando calidad de servicio. Lo hemos visto mucho, ¿sí? Entonces, es obvio que queremos el menor precio, pero ese menor precio tiene un tope. Ese menor precio llega a un punto en el que no puede ser menos de eso, a efectos de tener un servicio que cumpla expectativas de clientes en los mercados de destino, ¿sí? ¿Cómo logro obtener un proveedor confiable si el costo que estoy pagando por ese servicio no está alineado a la operación? Un ejemplo sencillo, el dentista. Un ejemplo sencillo, el salón de belleza, el corte de cabello. Estoy poniendo ejemplos muy domésticos para que vean que funciona. En las cosas del día a día funciona, ¿sí? La panadería. Es probable que ninguno de ustedes esté buscando el pan más barato. Es probable que ninguno de ustedes esté buscando el dentista más barato. Y es probable que ustedes no estén buscando el salón de belleza o la peluquería más barata. ¿Y por qué sí pasa en el operador logístico? ¿Por qué queremos el operador logístico más barato? ¿Sí? Es un poco la reflexión. Ok. Soluciones complementarias. Hoy en día todo lo que es digitalización está jugando un rol importante. Seguimiento, trazabilidad, el agente aduanal interconectado, los seguros, todos los sistemas integrados. Hablamos de una logística integrada, de una logística integral, de procesos que interactúan y encajan perfectamente, que están sincronizados, que todos saben qué hacer en el momento que hay que hacer, para lo cual uno de los aspectos importantes es la comunicación, porque dentro de la logística hablamos de un concepto también. La logística se encarga de planear, implementar y controlar flujos, ¿sí? Flujos efectivos y eficientes de bien información, un eje transversal importantísimo, ¿sí? El de estas actividades de manera alineada me van a permitir tener una cadena de suministro integrada. El tener una cadena de suministro integrada me va a permitir una exportación exitosa. Una logística integrada, una cadena de suministro integrada, porque ya no solo tengo que ver a mis proveedores, sino que también tengo que estar atento a los proveedores de mis proveedores. Y ya lo dijo Michael Porter, ¿sí? Michael Porter dijo, la competitividad en el futuro va a estar dada de cadena de suministro a cadena de suministro, ¿sí? No de empresa a empresa. Ejemplo sencillo, la panadería. La mejor panadería que hay en la ciudad, si no tiene proveedores que estén alineados, no pasa nada. Si no tiene una cadena de suministro que esté integrada, no pasa nada. El exportador de pitahaya, acordándome de alguno de los amigos por ahí. Sí, el exportador de pitahaya, ¿qué necesita tener? Necesita tener cajas. Si no, no puede enviar la pitahaya. Pero es lógico. Sí, pero es lógico. Pero no es cualquier caja. No es cualquier caja. No salgo a la tienda y son cajas que se botan. No salgo a la tienda y en dos minutos, en 10 minutos, en una hora me dan cajas. No, tengo que hacer un pedido, hay unas cantidades mínimas, hay unas especificaciones, hay una resistencia de los materiales por el apilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el proveedor de cajas tiene que ser un proveedor confiable. Para que sea confiable tengo que calificarlo, para que sea confiable tengo que evaluarlo, para que sea confiable debo proporcionarle la especificación de mi requerimiento de manera clara. Y ese proveedor a su vez tiene que tener proveedor de papel que sea confiable y que le entregue a tiempo. Si el proveedor no le entrega a tiempo, no va a tener papel. Si no tiene papel, no hay cajas. Si no hay cajas, no puedo exportar mi pitahaya. Entonces, mi invitación es a revisar toda la cadena, toda la logística. Por eso decíamos, ¿sí? Y de aquí que el concepto mismo de la logística lo dice, ¿no? El concepto mismo dice, obviamente estas actividades logísticas van a permitir unir, es un puente que une la producción y el mercado. Las dos variables que tenemos que considerar siempre son el tiempo y el espacio, ¿sí?
Esa es la característica. En la logística hay un tiempo y un espacio. No es lo mismo comprar una entrada para el concierto de Maluma, a los que les gusta Maluma, 3 meses antes del concierto que 2 horas antes del concierto. Lo más probable es que 2 horas antes del concierto el precio suba, porque hay menos disponibilidad. Entonces ese tiempo juega una variable. No es lo mismo comprar un pasaje aéreo Quito-Miami 8 días antes, un mes antes, que 2 días antes. Ese tiempo y espacio juegan un rol importantísimo y obviamente suele traducirse en costos, ¿ok? De aquí que este concepto es interesante porque la logística es la parte de la cadena de suministro que planea, implementa y controla planeación, una fase de planeación, una implementación y un control a través de indicadores, métricas. El flujo y almacenamiento efectivo y eficiente hacia adelante y de reversa de bienes, servicios e información. Y ahí viene un detalle importante. Muchos en ocasiones se olvidan que la logística implica bienes, implica servicios e implica información. En este momento estamos utilizando una logística que depende del Internet y es una información, y depende del Zoom, que es el canal a través del cual estamos generando esta conexión que nos permite interactuar a las más de 50 personas que están al otro lado conmigo y viceversa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿el objetivo final cuál es? El objetivo final es satisfacer los requerimientos del cliente. Cumplir o satisfacer los requerimientos del cliente. Por eso es tan importante este concepto. Y obviamente, si la logística forma parte de la cadena, debemos gestionarla de manera acertada, ¿sí? ¿De qué nomás se encarga esta logística? Entonces, esta logística se va a encargar, ¿sí? Y en el tiempo este concepto ha ido evolucionando y hablamos en principio de 7 R's logísticas. La logística debe gestionar el producto correcto, en la cantidad correcta, en la condición correcta, entregada al lugar correcto, en el tiempo correcto, al costo correcto y al cliente correcto. Con el tiempo el concepto evolucionó y se dieron cuenta de que hay otras cosas también importantes a involucrar, porque esto evoluciona, cambia, ¿sí? El mundo está en constante cambio. Y empezamos a hablar en logística de reducir, reusar y reciclar. Reducir, reusar y reciclar. ¿Sí? Reducir procesos, reducir tiempos de entrega, reducir desperdicios, reusar y reciclar. Y por último, la onda fue aterrizando hacia un tema que está cada vez más de moda y cada vez más importante, el repensar. Si ustedes analizan, la plataforma de Facebook a la que se unieron en algún momento no es la misma, ha mejorado, ¿sí? Se va actualizando. Y a ese es el cual nos referimos con repensar, ¿sí? Se las dejo como premisas porque es muy importante considerarlas. Esos aspectos de los cuales se encarga la logística, ¿ok? Listo. Estas etapas, como decía, y para ir cerrando las ideas, tienes una logística de entrada, compras, abastecimientos, importaciones, entran a la fábrica, entran al proceso, tienes una distribución interna, todos los movimientos dentro de la empresa, todo lo que sucede dentro de la empresa, mueves pallets, mueves materias primas, mueves cajas, mueves producto terminado. Probablemente compras algo que lo vendes igual, tienes una distribución, tienes producción en ciertos casos. Y la logística de salida, que obviamente direccionado al tema de salida, distribución, ventas, entregas, exportaciones. La logística de salida, parte de la logística de salida son las exportaciones. Depende de la distribución interna y depende de la logística de entrada, porque esto es un todo. No se lo puede tomar como separado, es un todo. A la final el producto que fabricamos, el servicio que brindamos, porque también aplica servicio, ¿está completo o no existe? ¿Sí? Si yo vendo bebidas de, no sé, como les dije, una bebida de cacao, si yo vendo jugo de coco, ¿sí? Jugo de coco en botellas.
¿sí? Necesito una botella para que se vaya el jugo de coco. Sin botella no puedo enviar jugo de coco. Sin cajas no puedo enviar jugo de coco. Sin pales no puedo enviar jugo de coco. No podríamos decir que es más fácil o más difícil conseguir, porque depende qué botella sea, depende en qué sector estés ubicado, depende qué pales necesites. Entonces, estas tres fases de la logística interactúan todo el tiempo y todas tres fases tienen procesos, ¿sí? Tienen sus procesos que se deben optimizar a efectos de generar menos costos, ¿ok? Para ir cerrando, determinantes del costo logístico, ¿sí? El volumen de transacción, ¿sí? Si tenemos mayor volumen de transacción, el costo logístico baja. El valor de la mercadería, si la mercadería es más alta, obviamente el costo de la mercadería, el costo logístico sube. Si la distancia es más grande, el costo logístico sube. Si hay mayor conectividad, el costo logístico baja. Si hay mayor volumen de comercio bilateral, el costo logístico baja. En una situación particular, el continente menos atractivo para los fletes internacionales es Sudamérica. Es por eso que estamos teniendo, entre otras cosas, problemas con los fletes internacionales, ¿sí? Desbalance comercial, obviamente, importaciones, si hay un desbalance comercial con el país al cual estoy exportando, el costo logístico va a subir. Si hay mayor eficiencia en la infraestructura, el costo logístico va a bajar. Si hay mayor asimetría en el acceso a la información, el costo logístico obviamente baja, pero si hay menor acceso a información, el costo logístico sube. De ahí que la información sigue siendo un factor importantísimo dentro de este contexto, ¿sí? Como conclusiones, esto está cambiando muy rápido. Nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, una fuerte intervención de la digitalización de todos los procesos, ¿sí? El tema de trazabilidad, el tema de información, el tema de la nube, el tema de blockchain, el tema de big data, de inteligencia artificial, full, durísimo. Necesario adaptarse, ser flexibles, hacer alianzas. El trabajo colaborativo creo que cada vez va a seguir dándose con mayor frecuencia. Creo que igual se puede hablar de esquemas de compras conjuntas, consorcios de exportación, etcétera, etcétera. Compras conjuntas para los abastecimientos y obviamente consorcios de exportación para las exportaciones. Estrategias de gestión que permitan reducir costos, estrategias enfocadas hacia fidelizar más a los clientes y asimismo también conseguir las mejores opciones de proveedores. Reducción de costos. Y aquí una diferencia conceptual entre costo y precio. Una computadora se compra por costo, no por precio, ¿sí? Si analizas por qué te compraste la marca de computadora que te compraste, fue porque una de las cosas que pensaste en principio es en 2 años en cuánto le vendo. ¿Qué tan fácil es conseguir repuestos? ¿Qué prestigio tiene la marca? ¿Qué tanto consume energía? ¿Qué tanto cuestan los consumibles? Igual un auto se compra por costo, no se compra por precio. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Cuánto consume? Y otra de las cosas, en 5 años, ¿en cuánto le venden? ¿Qué tan comercial es? Una cosa es precios y otra cosa es costo. Entonces, hay que analizar el abastecimiento desde el punto de vista de logística de entrada por costos, no por precios, ¿sí? Entonces, precios están unidades monetarias a ese momento, pero el costo influye el tema del tiempo de vida útil, los consumibles y cuánto recupero en caso que lo llegaría a vender, ¿sí? Comercio electrónico, e-commerce, ya tenemos un tema de Amazon interesantísimo también entrando en el país, que va a potencializar muchas cosas, canales de e-commerce, digitalización, que lo había dicho, pero sobre todas las cosas, y por eso lo puse en mayúsculas, sobre todas las cosas, las personas, los seres humanos. Esto lo hacen los seres humanos. Se puede automatizar, se puede digitalizar, se puede robotizar, pero al final los que toman decisiones son los seres humanos. El contacto entre seres humanos nunca se va a perder. La creatividad de los seres humanos siempre va a ser un factor diferenciador y obviamente los esquemas colaborativos, ¿sí? Los esquemas colaborativos. Esta charla lo que ha buscado es básicamente eso, ¿no? Colaborar y aportar con un poco de información durante 1 hora, más o menos, de manera general, para que se comprendan ciertos conceptos,
para apoyar y guiar un poco. Como ustedes ven, lo que hemos compartido es información, ¿sí? Esa ha sido la idea de la mañana de hoy. De mi parte, estoy abierto. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto, ¿sí? A las órdenes, las pueden poner en el chat, o no sé si Rebequita tenga alguna pregunta por ahí. Ahí estamos atentos para poder responder. Robert, Ana María Luey nos dice, muy buena la diferencia entre costos y precio. Aquí dice, a ver, ¿cómo puedo proyectar mis costos de importación para agosto con estos fletes desde China tan altos? Buena pregunta, y creo que nadie tiene la respuesta, porque el tema es que está siendo muy dinámico. Los expertos en estos temas preveían que para el primer trimestre o el segundo trimestre del año ya se estabilizaban. Al contrario, los fletes han subido más. Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre, ¿sí? Generado, entre otras cosas, por el COVID, porque es algo que ya se lo venía viviendo. Cambios de regulaciones en el transporte internacional. Hoy en día también son más exigentes las regulaciones que protegen al medio ambiente. Por lo tanto, hay una cantidad importante de buques que salieron de circulación. Hagan cuenta que en Quito hay 2,000 buses y una regulación del municipio dice que tienen que salir 500 buses. ¿Qué va a pasar con el transporte? Se va a caotizar. Y cuando la tarifa está libre y depende de la oferta y la demanda, como es en el transporte internacional marítimo, los fletes se van a disparar. Por eso les decía algo importante. ¿Qué harían ustedes si son dueños de un barco? ¿A qué países harían transporte? Harían transporte a los países que les ofrecen fletes de ida y vuelta, ¿sí? Y obviamente Latinoamérica es el continente que menos cumple esa posibilidad. Entonces, de ahí que tenemos un problema que tiene Robert, muchas perdón que te aristas, tiene interrumpa. muchas variables. Amigo, perdón, Catherine Bellis nos hace esta observación. Los costos también varían según la temporada. Algo que hay que tomar en cuenta también. Sí, totalmente. Claro, tenemos temporadas de, no sé, feriados, tenemos temporadas de flor, tenemos temporadas de otros productos que tienen un boom. Sí, lo que pasa es que el tema del COVID vino a caotizar más la situación que ya tenían los fletes internacionales. Entonces, reitero, la ecuación es muy sencilla. La expectativa que para Latinoamérica llegue mayor frecuencia de barcos o de buques no es tan así, porque obviamente los buques, las líneas navieras, van a buscar las rutas que sean más rentables. ¿Qué es rentable? Ir cargado y regresar cargado. Igual que un camión viene cargado de Guayaquil, lo ideal sería regresar cargado. Por costo, por logística y por todas las variables. El tema es que no tenemos eso. Entonces, claro, una cosa es que haya temporadas y otra cosa es que a pesar de que haya temporadas no seas atractivo como negocio. El transporte marítimo internacional es un negocio igual que el transporte aéreo y todas las actividades, y la gran mayoría de actividades que existen. Entonces, totalmente de acuerdo, estimada Catherine. La temporada también incide, pero no creo que hemos vivido nunca, a pesar de que las temporadas siempre han existido, no hemos vivido nunca que ahorita un flete de un contenedor esté en $7,000, $8,000. Y obviamente es consecuencia de muchas más variables que sí sería importante analizarse, ¿no? Como la idea era enfocar un poquito el tema de costos de exportación y por ahí nos hemos intentado ir. ¿Alguien más que quiera? Pueden levantar la mano o escribirnos al chat, encender su micrófono, no hay ningún problema. Tenemos toda la apertura y todavía nos quedan 2 minutos. ¿Quién se anima? Adelante, alguien sí quiere preguntar por aquí en vivo. Aquí está, alguien está levantando la mano ya. Pero María Gabriela, claro que sí, te escuchamos con gusto. Hola Roberto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchan?
Sí, ahí te escuchamos mejor. Ya. Hola Roberto, buenos días con los compañeros de la Cámara de Comercio, gustosa de participar por estos webinars que son de gran utilidad para el sector de comercio exterior. Bueno, mi consulta es con respecto a lo que hemos venido trabajando al tema de exportaciones. Creo que Ecuador en realidad viene a ser un potencial de exportación a nivel de diferentes países, considerando los productos que tenemos. Entonces, no sé si de pronto hay alguna manera que nosotros, aparte de la información que nos hiciste llegar hace un momento en la página o en el link, en el que vemos un reporte mundial de las exportaciones o que se pueden dar, en donde nosotros podemos tener una mayor claridad de los procesos que se deben seguir a nivel del país para llegar a obtener, por ejemplo, las certificaciones que en los diferentes países se requieren. Por ejemplo, hay las situaciones de la DJO, cosas así, que en realidad no son difíciles de adquirir, pero por desconocimiento mucha gente no sabe cómo proceder y a veces hay que ser muy sinceros. Los agentes logísticos o de comercio internacional lo que hacen es como que asustarle al exportador con tanta logística y como que los exportadores dicen, no, yo hasta aquí me quedo, es mucha logística, mucha documentación que realizar y no sé ni por dónde empezar ni por dónde caminar porque los costos me están queriendo cobrar muy altos. Y esos costos incurren también de que se suba el producto y por ende no se vuelva de a veces competitivo en el mercado internacional los productos desde acá, desde el Ecuador, a pesar de tener un potencial de llegada. Esa sería mi consulta. Gracias, Roberto, y gracias, señores. Claro que sí, estimado María Gabriela. Le estoy poniendo en el chat una guía de exportador de ProEcuador, que puede ser un documento que les pueda aportar. Realmente la sugerencia va a ser, existe información que está dispersa en algunas páginas. La recomendación va a ser tratar de alinearse a información oficial. Por ejemplo, ProEcuador es el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones. Tiene una guía que está elaborada, es bastante interesante. Acabo de compartir el enlace y está aquí. Se la pueden descargar gratuitamente y puedes tener ahí una guía de cómo manejarlo. Si ya son para requerimientos internos, como tú dijiste, de JO y todo lo demás, tenemos la página de la aduana del Ecuador, donde también hay algunos videos, donde hay algunos instructivos. La única sugerencia que me permitiría hacer en este caso es recurrir a fuentes de información oficial, ¿sí? Oficial. Aduana del Ecuador tiene su página, ProEcuador tiene su página, el Ministerio de Producción tiene su página, inclusive en temas de negociaciones, por ejemplo, Incoterms. Incoterms es un producto de la Cámara de Comercio Internacional de París a nivel mundial. En Ecuador es representado por la Cámara de Comercio de Quito. Hay información oficial y obviamente también hay información no oficial. Entonces, sencillo, un antivirus pirata de $1 no funciona igual que un antivirus con licencia original, por más que te digan que sí. Un repuesto genérico para el auto no te va a dar el mismo resultado que un repuesto original, ¿sí? Entonces, el genérico te salva del paso, pero al final puede resultar haciendo daño. Es un poco con la información en temas de comercio exterior y de exportaciones. Otro recurso importante es que creo que el recurso de las personas que quieren especializarse y conocer un poco más tienen que capacitarse. La Cámara de Comercio de Quito tiene una oferta de capacitación muy interesante en estos temas. Trabajo como instructor de algunos de los cursos que tiene la Cámara, entonces por ahí también tienes otra fuente de información que es confiable y obviamente puede apoyar. Gracias, Roberto. Sí, con mucho gusto. Igual les dejo mi enlace si es que tienen alguna consulta, inquietud que esté relacionada sobre el tema. Están ahí mis datos, mi número de WhatsApp y mi correo electrónico. Mi empresa está dedicada también a hacer temas de consultoría y capacitación en supply chain management, logística internacional y comercio exterior, que también les podemos apoyar con alguna información adicional, tanto en cuanto esté disponible y a nuestro alcance, ¿sí? De mi parte, agradecerles, Rebequita, reiterarte el agradecimiento por la oportunidad y espero que haya logrado aportar con esta charla en información sobre el tema que estaba previsto. Por supuesto que sí, mi querido Robert, muchas gracias. La verdad es que sí nos aportaste
Les vamos a enviar a nuestros amigos igual el enlace de descarga de este webinar para que puedan revisar todo lo que tú dijiste. Y también les voy a pasar tus contactos para que te puedan preguntar cosas, lo que quedó en el aire, que a veces no se nos ocurre en este momento, pero después surgen otras cosas. En todo caso, nuestra audiencia maravillosa, hemos tenido una excelente audiencia el día de hoy. Nos agradece por tu exposición, por el tema que trataste. Y bueno, hoy día no preguntaron mucho, pero a lo mejor te llegan preguntas por escrito. Sí, no hay ningún problema. Estamos Bueno, a las órdenes. En nombre de la Cámara de Comercio de Quito, igual les respondemos con gusto. Igual ahí están los datos. Te voy a hacer llegar la presentación, Rebequita, también para que les haga llegar. Además que igual excelente, para la compartirles grabación. también a nuestros amigos. Sí, ayúdame con eso para hacerles llegar, claro que sí. Sí, sí. Con mucho gusto. Y para todos, que sea un excelente martes. Gracias por haberse conectado y que tengan un resto de semana excelente también. Sigan cuidándose todos, amigos. Tenemos que seguir cuidándonos. Incluso puestos hasta la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos. Así que sí, pues así sale. Pero mira, aquí te llegan unos comentarios muy buenos que dice, gracias, ingeniero, por aportar con su conocimiento. Que pase buena tarde. Que Muchas hay gracias. No, que ya te gracias. conoce Gracias y a siempre te todos. sigue, mi querido Robert. Bueno, gracias a todos y un lindo día. Chao, Robert. Gracias a ti como Gracias. Gracias, mi Rebequita. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Que pasen bien. Chao, chao.